Hola, ¿cómo estás? Bueno, mira, aquí te vamos a presentar la estructura de la academia para que veas cada uno de los contenidos y cuál es el propósito de ir viéndolo en este orden. Mira, si aquí vemos, vas a ver primero que comienza con una metodología. Esta metodología es importante para poder hacer la academia de acuerdo a como lo hemos planteado. Ahí te contamos por qué lo hacemos de esta manera, por qué es importante que sigas este orden. En una sociedad del conocimiento es muy difícil absorber conocimiento sin poder reflexionar. Es incluso hasta peligroso, porque damos por hecho que sabemos cosas cuando realmente no es así. Entonces, esta estructura parte con una metodología que vamos a ir ahí detallando los porqués. Bien, y comenzamos con preparando tu mente. Aquí te damos ciertos principios básicos del valor y lo empezamos a asociar a estos miedos inconscientes, a por qué este dolor se expresa en ese vértice de esa manera. Y, de nuevo, con esta visión conjunta, de a poco vamos a ir interrelacionando tanto el valor como el dolor y qué es lo que oculta ese dolor. Bien, para el segundo capítulo nos enfocamos en depurando el dinero. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el valor es desde el punto de vista del dinero, que también es el tercer vértice, de toda la metodología que habíamos estado trabajando por años, nunca habíamos podido llegar a esta integración. La Academia del Desconocimiento sí trabajamos en dos puntos de vista, pero no en este tercero. Entonces aquí hay un trabajo muy profundo de poder llegar a la esencia del dinero. Mucha gente habla del dinero y te da formas, metodologías, enfoques, etcétera. Pero la esencia, tal y como se ha llegado en este principio, no lo hemos visto en ninguna parte. Porque se suele separar, como nosotros lo vemos, como se suele estudiar o trabajar. Bien, aquí te vamos a dar los puntos de vista, las diferencias entre un empresario y un empleado. Te vamos a dar todos estos principios a nivel de mente para que continúe con una puesta en práctica de estos principios. También te apoyamos con metodología, mucha metodología que hemos ido aprendiendo estos años y cómo llevarlo a tu día a día de forma práctica. Si esto es lo más importante. Bien, pasamos al tercer punto que es equilibrando la salud. Que este punto también se suele pasar a llevar uno muchas veces de forma inconsciente. Muchas veces se exige en esta metodología de alto impacto que si bien es importante ser valiente, hay excesos que a uno lo van dañando y no se da ni cuenta. Y esto es vital para poder ajustar el tema de salud con todos los principios, todo lo que hemos ido aprendiendo por años, también integrarlo en este módulo. Pasamos después a las relaciones de convivencia. Por muchos años uno suele generar relaciones de conveniencia y no se da cuenta. Que significa que yo estoy contigo porque tú me sirves. Nada más. En el momento en que dejas de servir, ya no tengo una razón de ser para relacionarme contigo. Este tipo de relaciones abundan mucho en el campo laboral, en el campo de amistades. Y date cuenta, cuando tú pierdes cierto nivel de estatus, te diría que el 80-20, el 80% del mundo que te rodeaba desaparece. Cuando hay un impacto, ya sea económico, en relaciones, también se ve ese mundo mermado. La forma en que te tratan es distinta, la forma en que tú te relacionas también es diferente y esto tiene un sentido. Muchas de las relaciones que desarrollamos a nuestro alrededor son un reflejo de lo que somos nosotros. Y si nos tratamos de esa forma, ese es el mundo que atraeremos. Por lo tanto, aquí es súper importante ver qué tipo de relaciones estamos generando con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, con nuestros socios y ver todos los miedos que hay debajo. Porque depende mucho del tipo de relación con el que nosotros nos tratemos primero, qué es lo que expresamos afuera. Luego continuamos con uno de los miedos más potentes, que es el miedo a la pérdida, el miedo a perder. Y este miedo se ha trabajado por muchos años, muchas veces de forma inconsciente, pero no se había llegado a este nivel de claridad. El miedo a perder, si lo ves desde un punto de vista muy sencillo como el juego, hay personas que juegan a no perder y hay personas que juegan a ganar. Y hay personas que juegan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los tres?
¿Por qué a nivel de niños nos era mucho más sencillo jugar que a nivel de adultos? ¿Cuáles son todos esos miedos que se nos despiertan de muchos patrones, incluso familiares o de forma inconsciente? Se nos despiertan ante situaciones que antes simplemente no existían. No era un condicionante. Aquí vamos a ver qué se revela detrás, por qué despierta ese patrón en un contexto y no en otro, por qué despierta ante una situación que he vivido y muchas veces no entiendo ese miedo que ayer no tenía. Esto es lo que vamos a ir depurando en la pérdida. Aquí hay mucho que trabajar con el duelo. El duelo es un proceso muy, muy doloroso, lo dice la palabra, ¿no? Pero es un proceso que uno pierde completamente el foco. No sabe cuál es su valor, no sabe cuál es su límite, se excede constantemente, no sabe dónde colocarse, los puntos de apoyo los ha perdido, toda esa confianza que tenía no sabe dónde se encuentra. Este proceso de duelo es súper profundo si uno no tiene un sentido, ¿no? Pero la escala de valor que le había permitido llegar hasta ese punto, de la noche a la mañana desaparece. Y es como si ya no supieras quién eres, o no supieras lo que has vivido. Estás despertando de un sueño. Y ese proceso es donde piso, donde me apoyo ahora para poder avanzar. Entonces ese proceso, desde el punto de vista del perder, el miedo a perder, a uno le juega muy malas pasadas. Y a continuación nos vamos al miedo que es el complemento, el miedo al rechazo. Estos son dos caras de una misma moneda que se suelen ver de forma separada, se suelen ver de forma distante, pero son casi lo mismo, son idénticas, son como espejos. El tema es que te hablan de la autoconfianza, de la resiliencia, te hablan de muchos conceptos, pero que de forma inconsciente no eres capaz de procesar. Porque apenas entras en un contexto, todo esto se despierta y no sabes cómo actuar. Aquí vamos a ir depurando paso a paso en los puntos de apoyo que nos permiten relacionar estos dos miedos e integrarlo con este miedo a la muerte. Recuerda que la muerte muchas veces se interpreta como muerte física, pero hay muertes emocionales y muertes psicológicas. Son diferentes, tienen una misma base, pero el enfoque es diferente. Entonces, si te das cuenta, hay muchas aristas y por eso son estos miedos colectivos tan profundos en la sociedad, que si bien los hemos ido trabajando y depurando generación en generación, todavía están muy arraigados. Entonces, esta es la base para empezar a depurar esa energía. Y finalmente, este es uno de los capítulos término que abre la puerta a ese propósito, que es la ilusión de este propósito. Se te ha dicho que tú tienes un propósito, una misión en esta vida. Pero muchas veces esta mente extremista te impide ver el mapa completo. Vas de un extremo a otro sin poder encontrar el punto medio. Pero esta es la mente que interpreta esa vida. La vida no es de blanco y negro, la vida no es del 0 y 1, la vida no es binaria. Pero muchas veces esta mente es la que interpreta el mundo así. Entonces, ¿cómo vas a contarle que hay matices a una mente que no es capaz de mirar, no es capaz de ver, no es capaz de procesar? Este es el cambio de mentalidad que es importantísimo para salir de esa ilusión. Aquí vamos a trabajar de nuevo con la mente extremista, todos los patrones que hay debajo, porque esta mente me impide ver las tonalidades, me impide reconocer el valor de unas personas si no encajan con un molde. Y aquí ya me voy redescubriendo yo. Cuando yo empiezo a empiezo a aceptar mi entorno y esto es un proceso de no parar. Empiezo a revelar todo el valor, tanto mío como de mi entorno. Estos son los pasos iniciales para llegar a este propósito que mucho se habla, pero poco se simplifica. Entonces aquí vas a tener un mapa junto con el mapa de valor. La idea es que hagas el mapa de valor antes de hacer la academia y lo hagas después de hacer la academia para que veas tus cambios, cómo se ha ido ajustando ese camino, muchas veces de forma inconsciente. Y por eso toda esta metodología que hay de apoyo, todos estos espacios de reflexión, toda esta praxis, todos estos puntos de vista, la idea es que se te vayan integrando de a poco y no te des ni cuenta cuando has tenido muchos quiebres mentales para ahora empezar a ver totalmente diferente. Así que esta es la base de la academia. Te dejamos totalmente invitado, que disfrutes mucho este camino, te apoyes en nosotros y bienvenido a este nuevo paso.